Sin duda habrán oído hablar de la línea "Era una noche oscura y tormentosa", antes de ser seguido por una especie de cuento infantil que ahora parece ser poco más que de terror cursi. Estas eran generalmente historias de cosas como el hombre del saco o el coco, historias que en su momento no dejaron dormir a más de uno. Pero a medida que lees cada vez más creepypastas, te das cuenta de que hay cosas mucho peores que el coco, como el husky demoníaco en Smile, Doc, el rastrillo, Salgo o posiblemente el más famoso, Slenderman. Estos entes han metido miedo en los corazones de muchas personas haciéndoles atento a los síntomas, un murmullo de otro mundo lejano, interferencias eléctricas y formas antinaturales, pero biológicas. Todos estos son signos perfectamente razonables para buscar. Pero ¿qué ocurriría si solo hubiera una señal? ¿El repiqueteo de la lluvia sobre el techo? Hace un tiempo yo estaba en un pub australiano. En ese momento, Australia estaba experimentando una sequía y las olas de calor eran comunes en los territorios más áridos, generalmente seguidos de lluvias. Estuve en este pub como parte de algunos viajes rurales alrededor de mi estado natal. Yo estaba sentado en una cabina. Solo pedimos mi schnitzel de pollo antes de escuchar una historia que me intrigó más allá de cualquier historia de miedo normal. Se la contó un padre a su hijo, que parecía tener unos 6 años de edad. El anciano comenzó a contar su historia, a la que voy a hacer el mejor intento por recordar. Hay un hombre que vive por ahí, un hombre que se mueve con la lluvia. Supuestamente en los tiempos Oga Buga, probablemente refiriéndose tiempos precoloniales cuando los aborígenes vagaban por la tierra, solían hacer danzas de la lluvia para hablar con sus dioses de la lluvia y conseguir que llueva, pero cuando llegaron los blancos, los aborígenes fueron esclavizados y no podían hacer sus danzas de la lluvia nunca más. Eso causó una muy larga sequía, al igual que esta. Pero esta sequía trajo una plaga con ella. Los aborígenes habían maldecido a los colonos, y los niños morirían, su carne se pudriría, y los cultivos se marchitarían. Los colonos comenzaron a rastrear e impedir los rituales secretos. Pero hubo una ocasión, en Adelaida, donde el gobernador se acercó a una de las casas de su amigo para hacer frente al problema de manera oficial. Ahora este amigo suyo había perdido una pierna a causa de la gangrena. En este punto el padre le explica brevemente al niño sobre qué trata esa enfermedad, y él realmente quería que los aborígenes detuvieran este disparate, por lo que entró en su pequeño cobertizo y les dijo: «Yo sé lo que estáis haciendo, con vuestros rituales paganos y maldiciones, por orden del Estado, exijo que dejéis esta maldición». Y entonces, un muchacho joven se puso de pie. Él era bastante delgado, pero dijo algo que sorprendió al gobernador. «Tú crees que estamos maldiciendo, pero estamos tratando de ayudarte. Estábamos tratando de traer de vuelta el hombre de la lluvia, pero ahora él está loco, y es mejor no enojarlo más». Por supuesto, todo el grupo y el joven fueron ejecutados por traición al poco tiempo, pero las cosas extrañas comenzaron realmente a suceder después. En primer lugar, empezó a llover. Y me refiero a la lluvia estilo Arca de Noé. Estaba lloviendo y no se detendría durante 3 días. En aquellos días no era tan fácil. No tenían cosas como neveras, por lo que su comida se malogró, y la humedad solo hizo los enfermos más enfermos. Pero el gobernador estaba bien en su bonita casa, hasta que miró fuera. Por ahí, en el medio de la carretera, había un hombre con el agua hasta las rodillas. Tenía el pelo negro cubriendo su rostro y llevaba una camisa y pantalones. Pero él estaba allí de pie, sin hacer nada en la lluvia. El gobernador lo desestimó como solo un loco en las calles y se fue a dormir. Al día siguiente se despertó y estaba perfectamente soleado. Lo curioso fue, cuando se despertó, uno de sus siervos dijo que ahora estaba aterrorizado de esa misma persona que había visto la noche anterior. Siempre estaba paranoico y cerró la mansión cada vez que llovía, especialmente las ventanas. «El hombre de la lluvia», el hijo pronunció lejanamente. «Sí, pero eso no es todo.
2 meses después, el gobernador fue a su casa de vacaciones, que no tenía persianas o cortinas. En la primera noche que estaba allí, empezó a llover de nuevo. Estaba paranoico, pero no tenía cortinas. Tenía que dormir sin ellas. No era un problema hasta que el reloj dio las 12. El gobernador se despertó con un sudor frío. Le pareció oír un trueno, pero no fue tormentoso. Y cuando miró por la ventana, allí, de pie, en el alféizar de la ventana, estaba el mismo hombre que había visto durante ese diluvio de 3 días. Él escribió en su diario: «Pude ver su cara. Ahora el hombre estaba claramente enfermo. Sus labios eran azules y su piel estaba pálida. Tenía el pelo ralo y negro, como si alguien hubiera vuelto una botella de tinta por su cara. Pero sus ojos, que era lo que me aterrorizaba la mayoría, eran como 2 linternas, círculos perfectos demasiado abiertos para ojos normales. Miré a ellos y parecía que era oscuro». El gobernador se escondió en el estudio por el resto de la noche y salió poco después. Él murió de forma natural, pero aún así fue perseguido por su miedo al hombre de la lluvia. El niño parecía asustado. Y es por eso que nunca nos metemos con los hombres Oga Buga. Encontré el final. Una buena manera bastante divertida para terminar una historia, aunque confieso que me dejo intrigado un poco. Sin duda habrán oído hablar de la línea «Era una noche oscura y tormentosa», antes de ser seguido por una especie de cuento infantil que ahora parece ser poco más que de terror cursi. Estas eran generalmente historias de cosas como el hombre del saco o el coco, historias que en su momento no dejaron dormir a más de uno. Pero a medida que lees cada vez más creepypastas, te das cuenta de que hay cosas mucho peores que el coco, como el husky demoníaco en Smile, Doc, el rastrillo, Salgo o posiblemente el más famoso, Slenderman. Estos entes han metido miedo en los corazones de muchas personas haciéndoles atento a los síntomas, un murmullo de otro mundo lejano, interferencias eléctricas y formas antinaturales, pero biológicas. Todos estos son signos perfectamente razonables para buscar. Pero ¿qué ocurriría si solo hubiera una señal? ¿El repiqueteo de la lluvia sobre el techo? Hace un tiempo yo estaba en un pub australiano. En ese momento, Australia estaba experimentando una sequía y las olas de calor eran comunes en los territorios más áridos, generalmente seguidos de lluvias. Estuve en este pub como parte de algunos viajes rurales alrededor de mi estado natal. Yo estaba sentado en una cabina. Solo pedimos mi schnitzel de pollo antes de escuchar una historia que me intrigó más allá de cualquier historia de miedo normal. Se la contó un padre a su hijo, que parecía tener unos 6 años de edad. El anciano comenzó a contar su historia, a la que voy a hacer el mejor intento por recordar. Hay un hombre que vive por ahí, un hombre que se mueve con la lluvia. Supuestamente en los tiempos Oga Buga, probablemente refiriéndose tiempos precoloniales, cuando los aborígenes vagaban por la tierra, solían hacer danzas de la lluvia para hablar con sus dioses de la lluvia y conseguir que llueva, pero cuando llegaron los blancos, los aborígenes fueron esclavizados y no podían hacer sus danzas de la lluvia nunca más. Eso causó una muy larga sequía, al igual que esta, pero esta sequía trajo una plaga con ella. Los aborígenes habían maldecido a los colonos, y los niños morirían, su carne se pudriría y los cultivos se marchitarían. Los colonos comenzaron a rastrear e impedir los rituales secretos. Pero hubo una ocasión, en Adelaida, donde el gobernador se acercó a una de las casas de su amigo para hacer frente al problema de manera oficial. Ahora este amigo suyo había perdido una pierna a causa de la gangrena. En este punto el padre le explica brevemente al niño sobre qué trata esa enfermedad, y él realmente quería que los aborígenes detuvieran este disparate, por lo que entró en su pequeño cobertizo y les dijo: «Yo sé lo que estáis haciendo, con vuestros rituales paganos y maldiciones, por orden del Estado, exijo que dejéis esta maldición». Y entonces, un muchacho joven se puso de pie. Él era bastante delgado, pero dijo algo que sorprendió al gobernador. «Tú crees que estamos maldiciendo, pero estamos tratando de ayudarte. Estábamos tratando de traer de vuelta el hombre de la lluvia, pero ahora él está loco.
y es mejor no enojarlo más. Por supuesto, todo el grupo y el joven fueron ejecutados por traición al poco tiempo, pero las cosas extrañas comenzaron realmente a suceder después. En primer lugar, empezó a llover, y me refiero a la lluvia estilo Arca de Noé. Estaba lloviendo y no se detendría durante 3 días. En aquellos días no era tan fácil, no tenían cosas como neveras, por lo que su comida se malogró, y la humedad solo hizo los enfermos más enfermos. Pero el gobernador estaba bien en su bonita casa, hasta que miró fuera. Por ahí, en el medio de la carretera, había un hombre con el agua hasta las rodillas. Tenía el pelo negro cubriendo su rostro y llevaba una camisa y pantalones. Pero él estaba allí de pie, sin hacer nada en la lluvia. El gobernador lo desestimó como solo un loco en las calles y se fue a dormir. Al día siguiente se despertó y estaba perfectamente soleado. Lo curioso fue, cuando se despertó, uno de sus siervos dijo que ahora estaba aterrorizado de esa misma persona que había visto la noche anterior. Siempre estaba paranoico y cerró la mansión cada vez que llovía, especialmente las ventanas. El hombre de la lluvia, el hijo pronunció lejanamente. Sí, pero eso no es todo. 2 meses después, el gobernador fue a su casa de vacaciones que no tenía persianas o cortinas. En la primera noche que estaba allí, empezó a llover de nuevo. Estaba paranoico, pero no tenía cortinas, tenía que dormir sin ellas. No era un problema, hasta que el reloj dio las 12. El gobernador se despertó con un sudor frío. Le pareció oír un trueno, pero no fue tormentoso. Y cuando miró por la ventana, allí, de pie, en el alféizar de la ventana, estaba el mismo hombre que había visto durante ese diluvio de 3 días. Él escribió en su diario: «Pude ver su cara ahora. El hombre estaba claramente enfermo. Sus labios eran azules y su piel estaba pálida. Tenía el pelo ralo y negro, como si alguien hubiera vuelto una botella de tinta por su cara, pero sus ojos, que era lo que me aterrorizaba la mayoría, eran como 2 linternas, círculos perfectos demasiado abiertos para ojos normales. Miré a ellos y parecía que era oscuro. El gobernador se escondió en el estudio por el resto de la noche y salió poco después. Él murió de forma natural, pero aún así fue perseguido por su miedo al hombre de la lluvia. El niño parecía asustado, y es por eso que nunca nos metemos con los hombres uga buga. Encontré el final, una buena manera bastante divertida para terminar una historia, aunque confieso que me dejo intrigado un poco. No soy ingenuo, pero me gustan las historias de miedo extrañas, así que me decidí a buscar en mis enciclopedias cualquier cosa relacionada con la historia del hombre de la lluvia. Con algo de suerte, me encontré con una historia. En la década de 1870, hubo informes de todo el centro de Europa de un hombre en la lluvia. Por lo general, esto se consideraría bastante normal, si no fuera por su estatura inmóvil. Lleva ropas grises que suelen ser difíciles de identificar más allá de una chaqueta y pantalones. Se le describe como un hombre calvo con el pelo de color oscuro, piel blanca y ojos distintos. La mayoría de los informes afirman que son anormalmente grandes, como faros con pupilas de gato o sin pupilas e iris. En la historia oculta, se dice que el hombre de la lluvia puede moverse con las nubes de lluvia, como un avatar. Durante la Primera Guerra Mundial, una división de infantería alemana se encontraba en medio de un tiroteo fangoso. En medio del caos, un capitán estaba escribiendo un mensaje a enviar de vuelta a Berlín sobre el progreso de la división. El tiroteo había sido intermitente, que duró varios días. La lluvia habían estado vertiendo abajo con frecuencia, llenando las trincheras. El soldado escribió en su diario: «Estaba escribiendo mi carta, solicitando refuerzos hace 2 días cuando, de repente, los disparos se detuvieron y todo quedó en absoluto silencio. Por un momento pensé que el tiroteo había terminado, pero no. La lluvia era el único sonido que podía oír. Tuve la sensación de quedarme dormido, pero por una vez lo vi. Me di cuenta ya que el fuego se detuvo, que había más luz detrás de mí, como si alguien hubiera entrado con una antorcha. Pero cuando me di la vuelta para ver al soldado, vi esa cosa solo 2 ojos amarillos con un abrigo negro. Saqué mi bayoneta y lo desafié.
El único sonido que oí fue la intensificación de lluvia, y el hombre se volvió y salió deslizándose hacia las trincheras. Lo seguí, pero tan pronto como salí, fui recibido con disparos ensordecedores una vez más y luego nada. Solo desapareció. Por último, hay un último informe realizado durante la década de 1970. Era un informe de la policía. Era de noche, estaba lloviendo. Hubiera sido el momento perfecto para que un ladrón asaltara a alguien. Estábamos buscando a un hombre que supuestamente robó una tienda en ese momento. Yo y Harrison estábamos patrullando los alrededores. Caminamos hacia una esquina de la cuadra con nadie a la vista, cuando de repente, como por arte de magia, el ladrón salió corriendo detrás de nosotros. Estábamos a punto de perseguirlo cuando aterrizó en su espalda. Él se había encontrado con un hombre fuerte que llevaba una camiseta, chaqueta de cuero y el pelo largo. Asumimos que era solo un hombre al azar vagando por las calles, hasta que le vimos los ojos, que estaban en blanco, blanco como una hoja de papel. Él se quedó allí mientras el criminal estaba lanzando insultos contra él, lo que nos dio tiempo para esposarlo y regresar al coche. Cuando miré hacia atrás, el hombre se había ido, y no había puertas o callejones en 50 metros. Simplemente desapareció. En la misma enciclopedia encontré otro artículo. El hombre de la lluvia se dice que es un mito de una personificación de la lluvia o de un dios de la lluvia. Sus apariciones son pocos y distantes entre sí. No se sabe mucho sobre el hombre de la lluvia, ya que los informes de lo general solo explican que se queda quieto, mirando sin hacer nada en la lluvia. Una característica es cierta acerca de él: sus ojos, que parecen ser demasiado grandes o inhumanamente amplios, como los faros, que también carecen de iris. Algunos informes dicen que tienen la capacidad de iluminar un área, como una linterna, con pelo oscuro que cubre su rostro de manera similar a Ju-on o The Grudge. Es el nombre de una película de terror japonesa. El hombre de la lluvia no parece atacar a la gente, ni parece ser un mal presagio. Sin embargo, solo hay una señal de su venida: lluvias excesivas. En cada informe individual y avistamiento, no ha habido lluvias continuas y pequeñas inundaciones por un mínimo de 3 días antes de que ocurrieran los avistamientos. Más recientemente, el hombre de la lluvia ha sido visto en América del Norte, Inglaterra, Francia y Australia. Decidí investigar sobre el hombre de la lluvia más en Internet. Tengo poco más que una película protagonizada por Tom Cruise del mismo nombre, que yo había visto anteriormente, y un párrafo largo de una historia en Tumblr que apenas tenía importancia, y aún menos la gramática. Fui a buscar algunas imágenes o vídeos del hombre de la lluvia, de nuevo, con solo los resultados de la película de Tom Cruise o impermeables. Pero un artículo golpeó mi interés. El artículo en sí, en su contexto original, es este. El artículo fue nombrado Ame-onna. Desde mi conocimiento de una leyenda japonesa muy popular, yo sabía que onna significaba mujer, y tras la lectura, me enteré de que ame significaba lluvia. El nombre se suma para ser mujer lluvia. Al leer el artículo me enteré de que había equivalentes masculinos también. El artículo es como sigue. Los fans de monstruos japoneses tradicionales podrían estar familiarizados con el ame-onna, un yokai espeluznante o demonio, mujer de la lluvia, que se dice que es capaz de convocar los elementos acuosos a voluntad. Pero en los últimos años, el término, o su equivalente masculino, ame-otoko, ha llegado a referirse a aquellos individuos desafortunados a los que nunca se invita a la playa, ya que siempre empieza a llover cuando se presentan. Y ahora que la temporada Tsuyu está en pleno apogeo, esas personas ignorantes son cada vez más. De acuerdo con la encuesta anual AIM Project de Weather News, el 39% de los encuestados dijo que habían sido acusados de ser una ame-onna, ame-otoko, aunque solo el 33% dijo que se consideraban uno. Suena bastante duro, ¿no? Bueno, no necesariamente. A la pregunta de cuáles son sus reacciones si alguien les llamara tal cosa, el 36% dijo que estarían molestos y el 41% afirmaron que no tendrían problema. Una vez más,
El mismo tema de pelo negro ralo y piel pálida. Lo más preocupante era la imagen adjunta. Aparte de este mito japonés, no pude encontrar nada en relación con el hombre de la lluvia. Volví a mi investigación sobre el hombre de la lluvia. Comencé a buscar videos, y además de la mencionada historia mal redactada en Tumblr, me pareció muy poco. Así que en vez, volví a mis libros sobrenaturales, de los cuales tengo una gran cantidad. Además, en gran medida por las mismas historias y registros, empecé a sentir que iba en círculos de nuevo. Pero encontré una nota que fue interesante. Se coloca al final de la descripción de su apariencia, que era similar a lo que he encontrado en mis otros libros. Primero se oye la lluvia intensa. Entonces se oyen pasos. Sentirás crujidos en tu casa incluso si es nueva, ya que el hombre empapado entra en tu casa, en la que se abrirá la puerta como si fuese desbloqueada, oirás el goteo del agua de su chaqueta en el suelo. Los pasos se escucharán más cerca al sentir que se acerca a ti. Pero quédate en la cama, finge que estás dormido, escucha la lluvia. Y si te atreves, mira al hombre de la lluvia a los ojos. Esa nota me asustó. No solo ha ido en contra de la referencia anterior de un hombre de la lluvia completamente inofensivo, sino que también afirma que él entra en las casas también. Esto me dejó algo intrigado y confieso que la idea me aterra. Al mirar más en mis otros libros, encontré que citan al hombre de la lluvia en las mismas categorías que otros asesinos y monstruos del mundo paranormal. Pensé que esto no podía ser mala organización o mala edición, ya que se produjo en al menos 5 libros diferentes. Comencé a formular una imagen de cómo el hombre de la lluvia se vería. A partir de aquí, no estoy del todo seguro de mi investigación sobre el hombre de la lluvia. Espero que sea capaz de ayudar a cualquier persona que se encuentre con esta criatura. Aterrador y paranormal como The Rake, rígido y ominoso como Slenderman y, por supuesto, un hombre del saco cuya única entrada es advertida por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo.